decía a Dios, llévame, yo no quiero vivir así. Tú te mueres en el lapso de 8 horas y no hay nada que podamos hacer. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a todos los que ya me conocen y a los que no, me les presento. Mi nombre es Lorena López y welcome to my channel. El video de hoy es una de mis historias. Hice una encuesta hace poco por Instagram. Si no me siguen por allá, no sé qué están esperando. Por allá reviso sus mensajes y pongo encuestas, por ejemplo. Bueno, puse una en la que ustedes tenían que votar si querían que el próximo video fuera un cover o fuera un story time de un testimonio de vida. Obviamente ganó el testimonio. Así que bueno, sin más preámbulos, veamos este caso. Hace muchos años viví algo que literalmente pudo haberme costado la vida. A veces no nos damos cuenta de cuánto Dios nos está cuidando hasta que damos un vistazo atrás y nos decimos, ¿cómo es que sigo viva? Pues resulta que a inicios del año 2013, bueno, yo tenía 21 años, estaba en mi proceso de la aprobación de mi visa para venir a Estados Unidos, así que todo empezó en mi ciudad natal, en Cali, Colombia. Yo perdí un embarazo, pero eso es una historia para otro día, no es la historia que les voy a contar hoy. Fue un embarazo corto, fueron entre 5 y 6 semanas. Antes que nada, quiero hacer una pequeña advertencia de que este story time, este testimonio es sobre salud. Así que tal vez voy a ser un poco gráfica con mis palabras. No tengo fotos, no tengo imágenes, pero sí voy a usar palabras específicas y se trata del cuerpo, de fluidos, así que una vez advertidos, tú decides si te quedas, lo escuchas o este es el momento de huir. Bueno, resulta que mientras yo estaba en el proceso de recuperación de esta pérdida, un día normal yo empiezo a sentir un bultito que me estaba creciendo atrás del pezón de mi seno derecho. Mi pensamiento en ese momento fue como que no, eso se va a pasar, eso seguramente es por lo del embarazo y tal vez eso es normal y se va a ir. Bueno, esperé como una semana, pero el bultito seguía creciendo. Obviamente ya empecé a preocuparme, fui al médico, me mandaron un ultrasonido y bueno, detectaron que era líquido lo que se estaba acumulando en esa zona, no era un tumor, así que pues no se sospechaban riesgos de cáncer ni nada de eso, estaba descartado. Pues ahí fue cuando el doctor me explicó que la hormona, la prolactina, se había estimulado y que un líquido se había acumulado ahí, pero que eso con antibióticos se trataba y todo bien. Entonces yo me fui tranquila para mi casa, me tomé mis medicamentos. Resulta que esos antibióticos no hicieron absolutamente nada. El absceso seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo y pues obviamente cada vez era más el dolor. Decido irme por urgencias y ahí me internan aproximadamente una semana en la que me estuvieron colocando antibiótico vía intravenosa y eso seguía creciendo cada vez de una manera más acelerada. Llegué a un punto en el que mi seno parecía un balón de básquetbol y no les estoy exagerando. Yo agachaba mi cabeza y con el mentón podía tocar el seno. O sea, yo no alcanzaba a agachar por completo y yo lo tocaba. Y este brazo yo no lo podía bajar. El bulto no me dejaba bajar el brazo, no me dejaba cerrar el brazo y ni les explico el dolor. Era lo que más me tenía a mí desesperada. Yo literal quería que me amputaran el seno. Yo estaba en un nivel de dolor que lo único con lo que puedo tal vez compararlo era como que algo me estaba atravesando el cuerpo. Era insoportable, era desesperante, yo no dormía, yo no comía, yo estaba en un shock. Estaba en el punto en el que yo decía, no me importa si pierdo el seno, no me importa, yo quiero que ya me saquen esto. Estaba al borde del colapso, a punto de decirle a las enfermeras, denme un bisturí, yo me abro y me saco eso porque yo quería explotarme. De ese hospital me transfieren a otro hospital donde ya era para que viera a un cirujano. Pero digamos que en ese momento la negligencia médica en mi país fue una cosa de locos, una cosa que yo nunca voy a entender. Yo no tenía una medicina prepagada, ni un seguro privado, ni mucho menos. Yo estaba con un seguro del gobierno. Así que estuve durmiendo en el pasillo no sé cuántos días, con un desespero que no les puedo explicar. Bueno, durmiendo entre comillas, porque el dolor a mí no me dejaba dormir. Ya por fin el cirujano me vio, él me explicó la cirugía que me iban a hacer, que era un drenaje de absceso. Yo ya había visto casos de mujeres en ese hospital que ya habían pasado por lo mismo y vi la cicatriz
que les dejaban de ese proceso. Así que yo le pedí específicamente al doctor que si era posible me hiciera la incisión alrededor de la aureola para que la cicatriz no fuera tan dramática, y ya que el absceso había comenzado en esa zona, pues yo pensé que era prudente hacerlo así. El cirujano lo aprobó, me dijo que no había problema, así que digamos que por ese lado yo estaba un poco más tranquila. Y se lo dije claramente al doctor: a mí no me importa si pierdo el seno, la verdad lo único que quiero es que me quiten este dolor. Los medicamentos para el dolor no estaban haciendo efecto. Bueno, por fin despierto de la anestesia con una paz que no les puedo explicar. Ya libre de dolor, lo primero que hice fue agradecerle a Dios. En ese tiempo yo estaba apartada de Dios, como se los comenté en el cover de la canción de Mi vida, Tu arte en mí. Era mi Dios bombero, así que en este tipo de situaciones era que yo me acordaba de Él para agradecer, para clamar, para pedir. Entonces yo me desperté con mucha gratitud de que yo no sentía ya ese dolor, el bulto se había ido y por el contrario estaba completamente plana de mi lado derecho. Asumí que había perdido el seno, pero no me importaba, o sea, yo estaba feliz, solo me importaba sentir bienestar. Y en ese momento lo sentí, así que no me importaba lo que mis ojos estaban viendo, me importaba lo que yo estaba sintiendo. Cuando llegaron los enfermeros a hacerme la curación, fue una película de terror. Me quitaron el vendaje y lo primero que sentí fue un calor que me cayó por la bata, por todo el cuerpo, y era una cantidad de líquido. Y me dijeron que eso era normal, que eso era el líquido del cuerpo curándose. La herida estaba abierta, no ponen puntos para este tipo de procedimientos porque la herida tiene que seguir drenando mientras se va curando de adentro hacia afuera, algo que yo no sabía, así que fue impresionante y bastante impactante verme esa herida abierta. Y además de eso me llenaron de trapos, así que los enfermeros empezaron a sacar una cantidad exorbitante de trapos de adentro de mi cuerpo que parecía una película de terror. Yo no sé si fue porque el dolor que sentía antes de la cirugía era tan extremo que yo les digo, yo no recuerdo estar sintiendo dolor en ese momento. Lo que sí recuerdo era una incomodidad en la zona externa de la herida, en la parte ya de la piel, que me ardía un poco, obviamente, cuando las gasas que estaban sacando pasaban por ahí o cuando me tocaban la herida, pero era algo de la piel. Me hacen la curación, me hacen un lavado con agua salina, la herida abierta, era así un poco impresionante, pero al mismo tiempo yo estaba tranquila, estaba feliz de que ya me iba a curar, ya me iba a sanar, estaba completamente positiva. Ellos me volvieron a introducir 2 gasas, nunca me voy a olvidar de esto, porque pues eso seguía drenando, entonces eso estaba ahí como para absorber, no sé, y para que la herida no se cerrara hasta que no terminara de drenar y curar bien. Y bueno, me dicen que ya me van a dar de alta, y resulta que tenía que pagar 1.600.000 pesos. Tenía que pagar esa suma porque mi seguro había expirado y yo no tenía ni idea. Bueno, me fui a hablar con la trabajadora social, le expliqué que yo no tenía un céntimo. La persona que me estaba acompañando en ese momento tampoco pudo resolver nada. La trabajadora social me ayudó lo más que pudo y pues ya no tenía que pagar 1.600.000, sino que era 1.000.000. De todas maneras, yo no tenía de dónde conseguirme ese dinero, no me querían dejar salir del hospital. Yo no sé por qué tomé la decisión que tomé, porque de verdad yo debía haber insistido, haber buscado la manera de hacer un acuerdo de pago, pero es que yo estaba completamente ignorante de los procesos, o sea, a la niña se le ocurrió la gran idea de volarse, así a ese nivel de inmadurez y de irresponsabilidad. Yo tomé la decisión de volarme del hospital, me fui así sin receta, con las manos llenas de chuzones de todas las veces que me habían canalizado. Me acuerdo que tenía una chaqueta, me tapé todos los chuzones, las marcas de las cintas, porque estaba llena de pegante de las cintas, y me volé. Me fui para mi casa, muy tranquila yo, y me fui a la farmacia más cercana, y bueno, el farmacéutico de ese lugar ya me conocía, era cerca de mi casa. Hablé con él, le comenté lo que había pasado, le conté toda la historia, y él apenas se ponía la mano en la cabeza y me dijo, bueno, yo te hago la curación, te vas a tomar esto y esto. Me mandó unos antibióticos que él consideró que eran apropiados para el procedimiento que yo había tenido. En ese momento yo no tenía ni idea de lo que me esperaba. Resulta que el farmacéutico me hace la curación, me hace el lavado y él saca la gasa, ¿verdad? Y la tira a la basura. Y yo le digo a él, son 2. Y él me dijo, sí, ahí salieron pegadas. Y yo, ¿estás seguro? Me dice, sí, estoy seguro. Y él empezó a hurguetearme con las pinzas en esa herida, y ahí yo ya estaba incómoda, ahí yo ya estaba sintiendo dolor.
Pero yo lo dejé, yo cerré los ojos, yo busqué bien, porque son 2, por favor, busqué bien. Pues él se cansó de buscar y me dijo, ya no hay nada más, ahí ya no tienes nada más, estás bien. Me mandó una crema con antibiótico para ponerme en la herida y me dijo, ya no más trapos. Yo me fui de ahí con guantes, con gasas, con cintas, con el agua salina para los lavados, con mi crema y mis antibióticos. Me fui para mi casa muy tranquila y esa noche yo no dormí. Esa noche yo no pude dormir porque tenía ese pensamiento taladrándome la cabeza de que eran 2 gasas y él solo había sacado una. Al mismo tiempo quería confiar, quería pensar que yo estaba paranoica y yo decía, Dios, estoy en tus manos, o sea, estoy en tus manos, yo sé que todo va a estar bien, y autoconvenciéndome, pero tenía ese pensamiento en mi cabeza de que él solo había sacado una gasa. Así que al día siguiente me desperté muy decidida a buscar la gasa que según yo hacía falta. Desinfecté unas pinzas, me puse mis guantes, esterilicé como la zona en la que yo iba a hacerme la curación y empecé a intentarlo, pero la herida ya estaba cerrándose. Así que cuando intenté buscarme algo con las pinzas en esa herida, empecé a sangrar muchísimo, me ardió muchísimo y dije no, voy a parar porque me estoy haciendo daño, tal vez voy a arruinar lo que ya está hecho. Entonces yo dije, nada, voy a confiar, Dios, estoy en tus manos, yo sé que todo va a estar bien, voy a sacar este pensamiento de mi cabeza y ahora lo que me queda es recuperarme. Después de ese suceso, ya me había llegado el pasaporte con mi visa y pues empezó todo el proceso de venirme para acá y me vine así, en proceso de curación con mi vendaje, no había ningún riesgo de que yo viajara así que viajé. Bueno, yo llegué acá y yo estaba súper juiciosa con mi alimentación, no comiendo comidas irritantes, como todas las recomendaciones típicas que te dan cuando tienes una herida de una cirugía, tomando jugos verdes y súper positiva de que ahora lo que quedaba era curarme. Pues mis amores, eso no pasó. Esa herida empezó a supurar, ya no era ese líquido de agua-sangre, sino que ese líquido empezó a volverse amarillo. Ahora era un agua amarilla y ya dejó de ser tan aguada, luego se empezó a poner viscosa y pasó de amarillo a verde y cada vez me salía más y más. La herida empezó a curarse, a cicatrizarse, la incisión por los lados, pero en el centro quedó un hueco por el cual yo seguía drenando. Yo hoy en día le doy gracias a Dios porque esa herida no se cerró nunca, porque si se hubiera cerrado yo creo que hubiera sido muchísimo peor. Yo todos los días me drenaba y me sacaba entre 6 y 8 onzas diarias de pus. También salían coágulos, salía sangre, me lastimaba, me dolía. El dolor no era nada comparado a el olor que mi cuerpo empezó a segregar por esa herida. Era olor a podrido y yo tenía que ponerme la gasa y me la cambiaba cada rato y la peste era cada vez más insoportable. Les digo, yo era como una alcantarilla andante, era tan desagradable y yo no me curaba y eso no paraba y eso se quedó así. Yo estaba acá sin seguro médico, mi proceso de migración se complicó, ya que debido a que yo estaba en ese proceso de curación, yo decidí que iba a esperar a curarme para poder seguir con mis procesos de lo que era la documentación, que bueno, eso es otra historia aparte. Alrededor mío estaban sucediendo una cantidad de cosas que me tenían emocionalmente demasiado estresada, así que yo me culpaba por el estrés, me culpaba porque a veces se me pasaba media hora el antibiótico, entonces yo pensaba que era mi culpa que yo no me curaba. Yo tenía una pesadilla muy recurrente y era que yo me sacaba un trapo de ahí de la herida. Ay, ¿cómo les digo que fueron días horribles? Fueron días muy pesados. Y yo sé que mucha gente que ha pasado por cosas peores, como un cáncer, como la amputación de uno de sus miembros, tantas cosas, pensarán que es ridículo lo que les voy a decir, pero esa fue la segunda vez en mi vida y la última que yo le pedí a Dios que me llevara, que yo le pedí a Dios que ya no quería vivir más. Yo le decía a Dios, llévame, yo no quiero vivir así. Me sentía muy sola, estaba en este país sin mi familia y como les digo, a mi alrededor emocionalmente estaban pasando muchas cosas que me tenían
las ganas de vivir por el suelo. Hasta que, bueno, di con un doctor que había ayudado a una persona cercana para mí en ese momento con un cáncer de seno. Ella era una mujer indocumentada y él la había operado por caridad. Ella le presentó mi caso, él me recibió en su consultorio. Yo siempre creo que voy a estar toda la vida agradecida con ese doctor. Él estaba impactado con lo que yo estaba viviendo y él me dijo: no te voy a mandar ningún examen, a ti lo que hay es que abrirte y mirar qué es lo que está pasando allá adentro. Así que solo tuve que cubrir con los costos de anestesia y quirófano. Fue una ayuda muy grande. Recuerdo despertarme de la anestesia. Alrededor mío habían muchos enfermeros y el doctor. El doctor lo primero que hizo fue darme tranquilidad y me dijo: estás bien, estás sana y llena de vida. Me dijo: no hay células cancerígenas ni nada por el estilo, porque ese también era uno de los miedos. Me dijo: ¿quieres ver lo que te encontramos? Le dije: muéstrame, yo quiero ver. Él saca un frasco, un tarrito plástico como de muestras médicas. Me dijo: por favor, no lo abras porque el olor es insoportable. Creo que me empezó a doler el seno. Creo que empecé a sentir algo hablando de esto. Psicosis, ¿no? Yo creo que es la psicosis de recordar todo esto. Adentro del frasco había una pelota perfectamente redonda, aproximadamente de este tamaño, negra, profundo, así tan negro como este micrófono. Y yo recuerdo que yo miro al doctor y le digo: esa es la gasa, ¿verdad? Y él me dijo: sí, es una gasa podrida. Él me dijo: te hicimos cultivo, te hicimos biopsia, tuvimos que remover mucho tejido que había alrededor de esta gasa que estaba atrofiado, porque yo, como les digo, yo me drenaba fuerte y a veces con rabia, con impotencia, con mucha violencia. Me drenaba a tal punto como si yo quisiera arrancarme mi seno y me lastimaba. Y había mucho tejido que se había visto comprometido y el doctor tuvo que removerlo, pero me dijo que impresionantemente él no entiende cómo esa bacteria que se formó ahí no se fue para mi sangre. Él me explicó, perdón, es inevitable emocionarme recordando esto, porque él me dijo: la bacteria que tenías allí se llama Streptococcus fecalis y es una bacteria que solo se encuentra en la materia fecal. Yo me quedé como, o sea, literal, yo tenía caca dentro de mi cuerpo. Me dijo: sí. Y si esa bacteria entra al torrente sanguíneo, tú te mueres en el lapso de 8 horas y no hay nada que podamos hacer. 8 horas. Y yo llevaba así 4 meses. Ahí fue cuando él me dijo: en 25 años de carrera yo nunca había visto algo así. Y al yo comentarle que me salía sangre cuando me drenaba, era evidente que se habían roto vasitos y que él todavía no entiende cómo es que la bacteria no entró a la sangre. Mi sangre estaba limpia. Él me dijo: niña, Dios te ama mucho, vas a estar bien. De aquí en adelante vas a estar bien, te dejé todo bien, limpio, estás limpia. Él ya me había puesto puntos, tuvo que remover algo de piel de esa cicatriz vieja, tuvo que remover esa piel porque pues imagínense, la cicatriz estaba horrible, era una cicatriz abierta, así que él removió esa parte de piel y me mandó más antibióticos. También él estaba impresionado de que nunca presenté fiebre, yo nunca presenté enrojecimiento en la zona, a mí no me daba ningún síntoma de malestar en el cuerpo, o sea, mi malestar era más que todo mental y emocional, el agotamiento que yo tenía de vivir así, la moral por el piso, de tener que oler así. El doctor no se lo explicaba hasta el sol de hoy.
yo solo tengo una explicación y ustedes ya saben cuál es. Y es que en medio de todo eso, Dios me estaba cuidando. Después de eso me curé en el lapso de 15 días. En el 2016 el absceso volvió. Esta vez sí sentí un malestar corporal, como si me fuera a dar un resfriado, y empecé a sentir una molestia al caminar, como que yo caminaba y sentía algo ahí y yo ya sabía lo que era. Yo dije, esto regresó. Me fui de una por urgencias, me hicieron un sonograma, me dijeron, sí, tienes líquido, es un absceso, te vamos a operar ya. De una me entraron a quirófano, me operaron, ya yo estaba con un seguro médico, ya la historia era completamente diferente. Me atendieron súper bien, un cirujano maravilloso me atendió y él me explicó que al parecer tenía una bacteria que había mutado muchas veces y que estaba súper resistente a los antibióticos. Esta cirugía no fue tan traumática, este proceso no fue tan traumático como el anterior, pero el doctor me explicó que tuvo que romper todos los ductos para poder limpiarlos porque la bacteria se había esparcido por todos los conductos de mis glándulas mamarias y tuvo que romperlos todos, pero que me dejó completamente limpia. Estuve aproximadamente 20 días en el hospital. El lapso de tiempo que estuve ahí fue porque ellos estaban estudiando cuál era el antibiótico que podía aniquilar a esta bacteria, porque me dijeron que increíblemente estaba pero muy resistente. De ahí ya me fui para mi casa, me mandaron 2 antibióticos diferentes y estuve tomando muchísimo antibiótico por mucho tiempo. Y bueno, esa fue la última cirugía que tuve. Debido a eso, una vez tuve a mi bebé y por eso es que yo decidí contar esta historia, porque estuve mirando los archivos de las historias de mi Instagram y me di cuenta que me habían pedido en ese tiempo la historia de mi experiencia con la lactancia materna, y es que a mi hijo tuve que darle lactancia en diferido, ya que él nunca se agarró bien al pecho. Y pues yo no me iba a dar por vencida, pero aún así la lactancia fue solamente con mi seno izquierdo, porque este seno no producía ni una gota de leche. Aún así, Dios es bueno y lo logré. Mi hijo recibió lactancia materna exclusiva hasta los 10 meses y después fue mixta hasta el año. Y me siento orgullosa de lo que hice. Tal vez pude haber hecho más, pero no fue un camino fácil y siento que lo logré. Para mí es una victoria poder contar eso, porque eso era uno de los temores que yo tenía en ese momento. En algún momento de tantas cosas que pensaba mientras estaba en ese proceso era, ¿será que si algún día voy a ser mamá podré lactar a mi hijo con este seno? Son pensamientos que después ya no eran tan importantes porque, hay historiales de mujeres que han pasado cosas peores, que han perdido su seno por completo y aún así han podido lactar a sus hijos con un solo pecho. Y bueno, este fue uno de esos casos. Viendo esa victoria, después de haber pasado por todo ese proceso, ahí entendí que no fue suerte, que fue propósito. Dios había puesto su mano sobre mi vida aun cuando yo ni siquiera lo buscaba. Cuando mi cuerpo estaba luchando por sobrevivir, su misericordia me cubría y yo no me estaba dando cuenta. Y sí, todo este proceso me dejó secuelas físicas, pero también me dejó una gran marca y una gran convicción en mi corazón muy profunda de que Dios tiene un propósito con mi vida y de que nada, ni una bacteria, ni un error humano, ni el dolor pueden detener lo que Él ya decidió preservar. Hoy puedo verlo con más claridad, y si Él me sostuvo en medio de todas esas pruebas, es porque Él me estaba guardando para este tiempo, para servirle y para testificar de su poder y de su fidelidad. Yo quiero compartirles un texto bíblico que está en Salmos 118:17. Tal vez muchos ya lo conocen. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Si estás pasando por una enfermedad, por una prueba, por una situación que parece imposible, recuerda esto: cuando Dios decide que aún no es tu final, ni la muerte tiene permiso de tocarte. Él sigue siendo el mismo que sana, que cuida, que libera y que usa incluso las peores batallas para mostrarnos su gloria. Yo soy testigo de eso, y mientras tenga vida,
la usaré para contar todo lo que Él ha hecho conmigo. Así que nada, hasta aquí este video testimonio story time de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del video, por estar aquí, por verlo, por suscribirse, por dejar sus comentarios y hasta la próxima. Dios les bendiga.